اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Habíamos dicho que ahora queremos ver un poco el tema de la fecha de esta noche del destino, ya que por la importancia que tiene esta noche del destino es interesante también poder saber en qué fecha cae para poder estar atentos a ello, porque después vamos a hablar de la importancia que tiene la adoración durante esta noche. Por un lado, empecemos a ver el Corán, que es lo que nos dice de esta noche, a ver si podemos sacar alguna fecha, aunque sea tentativa. Dice que es la noche del destino. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Descendió el Corán en la noche del destino. La primera ley. La segunda en ella. Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka. Es una noche bendita, que también descendió el Corán en esa noche. Luego dice, si en esa noche descendió el Corán, veamos sobre el descenso del Corán que hablan otras leyes. Dice, Shahru Ramadán, el mes de Ramadán, que es el noveno mes en donde se ayuna. Alladhi unzila fihi el Corán, que es el mes donde fue descendido o fue revelado el Corán. Entonces tenemos que fue la noche del destino donde descendió el Corán, que es una noche bendita, y que el Corán descendió en el mes de Ramadán. Por lo tanto, la primera aproximación al tema de la fecha de la noche del decreto, del destino, es que descendió el Corán en el mes de Ramadán y descendió el Corán en la noche del decreto. Por lo tanto, la noche del decreto está en el mes de Ramadán. Entonces, el Corán ya nos acerca y quita por lo menos la posibilidad de que esta noche se encuentre en 11 meses, en cualquiera de esos 11 meses del calendario islámico. Entonces, tenemos seguridad que la noche del destino se encuentra en el mes de Ramadán, porque en esa noche descendió el Corán y porque el Corán, según el mismo Corán, descendió en el mes de Ramadán. Ahora bien, vamos a los hadices. En las narraciones aparece que los imames y el profeta decía, por ejemplo, un hadiz del profeta que se encuentra durante las últimas 10 noches del mes de Ramadán. O sea, no hay hadices que dicen que están en los primeros 20 días, por ejemplo. Por ejemplo, el profeta dice, iltamisuha fil ashr al awakhir. Búsquenla, pídanla, o sea, pídanla o búsquenla o traten de encontrarla durante las últimas 10 días o noches. Las noches, obviamente. En otra dice el Imam Sadiq, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi idha dakhala al-ashr al-awakhir shadda al-mi'zar wajtanaba an-nisa wa ahya al-layli wa tafarraga lil-ibada. Dice el Imam Sadiq, el profeta solía hacer esto. Cuando llegaban las últimas 10 noches del mes de Ramadán, se preparaba, digamos, para la adoración y la devoción, se alejaba de las mujeres, pasaba las noches en vela, digamos, adorando a Dios, y se dedicaba de lleno o se consagraba a la adoración, a la devoción. Es decir, que por un lado tenemos que el mismo profeta dijo, busquen la noche del decreto en las últimas 10 noches. Por otro lado, el Imam Sadiq, alayhi salam, dice el profeta, lo que hacía en las últimas 10 noches era que se preparaba para la devoción, se alejaba de las mujeres, pasaba la noche en vela adorando a Dios y se consagraba o se dedicaba de lleno a la adoración. O por ejemplo, otras hadices que hablan de que esta noche se encuentra en las noches impares. Dice el tamisuha fi kulli witr. Es decir, que ya sabemos que está en las últimas 10 noches y entre las últimas 10 noches en las noches impares. O sea, por ejemplo, podría ser 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29. O sea, solamente las impares. No, perdón. Las primeras eran de los últimos 20 días. Las últimas 10 noches serían 21, 23, 27, 29. Porque son impares. O por ejemplo, hay un hadith del Imam Ali que dice Ma aysar laylataini fi ma tatlub. Dice el Imam al-Sadiq innaha al-layla al-hadiya wal-ashrun aw al-thalitha wal-ashrun. Le preguntó una persona al Imam al-Sadiq, dijo, es o la noche 21 o la noche 23. وعندما أصر عليه أحدهم في تعيين واحدة من الليلتين
لم يزد الإمام على أن قال ما أيسر ليلتين فيما تطلب. Dice que esta persona después le insistió al imam de que le diga cuál de las dos noches es. O sea, le había preguntado primero, bueno, ¿en qué fecha se da? Dijo, bueno, el 21 o el 23. Después dijo, bueno, dígame una de las dos. Dijo, no, que es muy fácil, digamos, que sean estas dos. O sea, es muy fácil pasar la noche en vela adorando a Dios durante estas dos noches. O, por ejemplo, el imam Asad dice, At-Taqdir fi laylat al-Qadr 19 wal-Ibram fi laylat 21 wal-Imda fi laylat 23. Dice el imam Sadiq que el 19 es, digamos, la predestinación, o sea, digamos, como establecer la medida de cada cuestión. El taqdir sería, digamos, como planificar lo que vaya a ocurrir en un momento y un espacio determinado, en un tiempo y espacio determinado. Dice, el Ibram fi laylat al-11 wal-20 wal-Imda fi laylat. O sea, como que hay, digamos, el decreto de Dios tiene tres fases. Una es en donde se dividen, digamos, ya las cuestiones cómo van a desarrollarse. Otra es la decisión en sí, digamos, como el visto bueno, llamémoslo. Y finalmente, la firma, como diciendo, bueno, ya primero es la decisión, después el sello, como diciendo, bueno, ya sale. Entonces, según estos hadices, y según muchos hadices que hacen hincapié en la noche, en estas tres noches, y especialmente la noche del 23, porque si ustedes leen después los hadices van a ver que el 19, nosotros en la escuela Shia, digamos, conmemoramos esta noche el 19, el 21 y el 23. Entonces, los hadices que hablan del 21 son mucho más seguros que los del 19, o sea, son, digamos, aseguran más que es el 21 que el 19, y los del 23 aseguran más el 23 que el 19. Pero lo que sabemos en todo caso que se da durante estas, algunas de estas tres fechas, o el 19, o el 21 o el 23, que según el hadiz del imam puede ser que las tres noches sean noches de destino en el sentido de que en cada una se da parte de ese destino, ¿no? O el decreto, se da, digamos, una fase, como diciendo, el decreto divino tiene tres fases, una se da el 19, que es la planificación, luego la decisión el 21, luego finalmente la firma y el mismo decreto, digamos, el visto bueno del decreto. Entonces, para resumir, sabemos que el Corán descendió en el mes de Ramadán y por eso podemos sacar, digamos, en conclusión que la noche del destino está sí o sí en el mes de Ramadán. Con eso 11 meses quedan afuera. Vamos al mes de Ramadán. Vemos que el mismo profeta, cuando habla del mes de Ramadán y habla de la noche del destino, dijo, bueno, búsquenla o traten de encontrarlas en las últimas 10 noches. Ya salen 20 días, o sea, de 360 y tantos días, digo 360 y tantos porque en el lunar cambia, que son 5 días menos que el solar. Entre 360 días, o hay 10 días de diferencia. Encontramos que son las 10 noches del mes de Ramadán, es decir, que hay 350 días que están fuera de nuestras cuentas. En esos 10 días encontramos los hadices de los imames alayhim salam que dice o es el 19, o es el 21, o es el 23. Y sobre estos tres hay mucha más, digamos, posibilidad que haya sido el 20 o que se dé el 23 que otros días. En la próxima lección voy a terminar de dar el tafsir de esta sura y voy a hablar un poquito de por qué esta diferencia de fechas, por qué el profeta o los imames no vienen diciendo, bueno, señores, tal día, tal fecha es la noche del destino. De eso voy a hablar en la próxima lección. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.